que todos los sistemas pueden ser hackeables, les pasa. ¿Qué empresa chilena hoy en día quiere un ransomware encriptando sus bases de datos? El problema de eso después es cómo van a manejar tu información. Información de tu hijo, tu tarjeta de crédito, la cuenta de banco, lo que sea que manejen. Chiquillos, bienvenido de vuelta, round 2, equipo que gana repite. Nos fue súper bien con el capítulo 1, como les contábamos a la gente cómo construíamos soluciones. Gracias por venir de Puerto Montt nuevamente a nuestro podcast. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, gracias Rodrigo por traernos y que la neblina no nos haya dejado allá. Oye, sí, pues está expectante porque estos días en que vienen ustedes son días de equipo, ¿cierto? Almorzamos, conversamos de tecnología, cosas que nos apasiona y sobre todo encuentro que el resultado del primer capítulo fue súper bueno porque en el fondo podemos transmitir también y acercar la tecnología a la gente, que es uno de nuestros propósitos también, ¿cachai? Así que hoy día tenemos una temática que nos preguntaron un montón en los comentarios y que es cómo la inteligencia artificial está ayudando a desarrollar soluciones más rápidas, incluso para la gente que no sabe codear, ¿cierto? Y ahí es un tema candente que me imagino que va a tener varias opiniones. Por un lado tenemos Eduardo, a.k.a. DevSec, que es un clásico de la programación. Por otro lado Antonio, que es un gallo súper capo que sabe nueva tecnología que va saliendo, la adapta, la saca. Entonces yo creo que hay una súper buena conversación y un poco también plantear abiertamente lo que nosotros hemos descubierto, lo que ocupamos, lo que no ocupamos y lo que hemos aprendido en el proceso, ¿cierto? Sí, yo te diría que lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, bueno, lo hablábamos el otro día, pero existe esta como copia de VS Code, que es el software que se ocupa para programar, que es Cursor. Ah. Y Cursor lo que tiene hoy en día es esta ventanita que le llaman, que es Composer, donde tú puedes, con lenguaje natural, ocupando la inteligencia artificial, sobre todo distintos modelos, por ejemplo el de Claude, generar componentes, funciones y, de cierta manera, sin saber programar, que la inteligencia artificial programe por ti y te cree nuevos componentes y te vaya creando el programa. Es decir, te arma las funcionalidades y tú lo puedes ver en tiempo real. O sea, prácticamente para explicarle a la gente es como decir, créame un Netflix y que te lo crea directamente. Exacto, a través de una serie de instrucciones que tú le vas dando, porque al final, como todos los procesos creativos son a través de iteraciones, Sí. pero sí te permite, o sea, yo he visto como en el mundo tech Twitter, como le llaman, gente que sube demos donde en 2 horas armaron un add-on o una extensión de Chrome, Claro. y gente que no sabe hacer código. Pero como también hablamos con Eduardo, eso te genera ciertas falencias que no tienen que ver con la funcionalidad, pero quizás sí tienen que ver con la seguridad. Sí, yo creo que ahí podríamos empezar como a dividir esta conversación en diferentes aspectos, ¿cachai? Creo que algún aspecto es conversar de qué se trata él, tratar de manifestar una idea en digital, ¿cachai? Por un lado, y quizá explorarlo desde ese lado, y por otro lado, ver si eso efectivamente es algo que va a servir para un producto final. Y yo creo que si separamos esas dos cosas, quizá podemos explicarle mejor a la gente en qué momento está también, y quizá enfocarlo en el momento, ¿cachai? ¿Qué piensa usted de estas herramientas como para alguien que no sabe mucho generar desarrollo o escribir código? ¿Qué podríamos proponerle a esas personas y qué podrían realmente lograr en base a la experiencia de lo que nosotros hemos visto? Mira, algo particular que he visto en el desarrollo y en el uso de estas tecnologías es que la forma de interactuar con ella, y ahí sería bueno debatir, es que cuando uno le hace consultas de forma semántica, las respuestas tienden a ser un poco vagas, ¿ya? Pero cuando tú le haces consultas de construcción con sintaxis, o sea, con un conocimiento detrás de desarrollo, quizás de un middleware o de un backend, la respuesta es mucho más valiosa y mucho más técnica, porque no es vaga. Entonces, lo que sí o sí, yo lo que recomendaría es que si alguien va a ocupar esta tecnología de inteligencia artificial, va a ocupar una API o simplemente el prompt,
se preocupe de ir entendiendo de todas formas, porque podemos caer en esto como que le llamo lo vago, convertirse en algo fácil, que seguramente no va a innovar mucho, porque no va a ser construido con mucha inteligencia. Entonces, sí o sí, yo creo que hay que apoyarse de forma sintáctica, ocupar la sintaxis para desarrollar un producto y tener buenos productos. Y no olvidarnos que detrás de esto igual siempre hay personas. Sí, claro, ciertamente, po. Oye, y Antonio, ¿tú qué pensáis tú, que eres una persona que constantemente está aprendiendo mucho, probando nuevas tecnologías, y sabemos que probaste ya Cursor y le diste la vuelta y todo el cuento? ¿Qué pensáis tú desde esa perspectiva? Yo creo que para una persona no técnica se le facilita la creación del prototipo ¿Ya? como tal, como que funcionaría mucho para probar tu idea, cómo se vería, qué funcionalidades debe tener, el tema más de funcionalidad y de prototipo. Pero para llevarlo a producción, creo que sí te meterías en ciertos problemas que tienen que ver con ya, una cosa es el desarrollo como modo desarrollo, otra cosa es modo producción, venta cliente. Claro. Como, no sé, si tú no sabes integrar una pasarela de pago y vaya a cobrar plata, eventualmente lo vaya a poder hacer, pero no sabes qué problemas te va a generar en el camino, o eventualmente te puede servir para hablar con un desarrollador que quieras contratar o a un equipo diciéndole, mira, esto es lo que yo hice, esto es como el código de partida, porque también todo esto parte desde de este foco. Yo tengo una idea, pero yo tengo un conocimiento, yo tengo bases. Entonces Claro. yo puedo estar hablando con el lenguaje y con la inteligencia artificial, con el lenguaje que yo ya tengo, por las bases que yo ya tengo, y puedo iterar muy rápido. Pero si yo no tengo idea de cómo partir, yo puedo llegar a Cursor y decirle, hola, quiero hacer una aplicación, no va a tener como directrices básicas de qué tech stack quieres ocupar, Claro, qué base de absolutamente, sí. datos. Entonces, sirve mucho para la iteración y el prototipo, pero creo que hay bases que sí se requieren, como dice Eduardo. Sí. A propósito de eso, discúlpame, ¿has utilizado las APIs de inteligencia artificial? Sí, Para o sea, la ocupamos constantemente nosotros en la pega, po, ¿cachai? Sí, tiene Pero- un valor Sí, tiene un valor. gigante. Mira, en la experiencia que tenemos nosotros trabajando como equipo, yo creo que hay un par de cosas que quizás es importante. Una es que en la medida que hemos ocupado más y más los modelos del LLM, hemos ido entendiendo mejor cómo relacionarnos con ellos para que nos den el output que queremos, ¿cierto? Y en ese, Antonio ya sabe cómo preguntarle para que nos conteste cosas que de repente no le contesta a todo el mundo. Y yo creo que ahí hay que separar un poco entre la frustración inicial que tuvo la gente, el común de la gente cuando salió ChatGPT, que sentía al principio le entregaba información y después sentía que no le entregaba tan información, pero eso yo creo que va muy de la mano, es que en general la gente no hace las preguntas correctas, ¿cachai? Yo hoy día escuchaba a una persona, que no me acuerdo el nombre, lo vi rápido, en el Congreso de Innovación hoy día en la mañana, que decía que uno de los grandes problemas de la innovación era que las empresas, donde debían hacer la innovación, no generaban las preguntas correctas. ¿Cachai? Me hace todo el sentido porque en el fondo, tal cual como lo dijiste tú, Eduardo, y tú, Antonio, para que te dé un buen output, los modelos hay que preguntarle bien. Y para preguntarle bien hay que saber, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, hay que contextualizar. Ese yo creo que es como la palabra clave. Sin contexto es como que yo llegara y te preguntara algo y tú le vas a decir, ya, pero ¿cuál es el contexto de tu pregunta? Sí, claro. Yo te puedo ayudar, pero sin que darme como ciertos parámetros, lugares donde yo pueda ponerme en tus pies. Sí. Creo que acá pasa un poco lo mismo, que la gente inicialmente, y creo que todos cometimos el error y a poco fuimos aprendiendo los errores, lo pensábamos como un Google, como un buscador. Pero no es un buscador, o sea, es un buscador, pero al final el LLM es algo que te anticipa la próxima palabra. Esa es como la lógica que tiene. Entonces, si tú le das contexto, vas a ver dentro de todos los billones de parámetros que tiene, dónde va a ir a buscar esa información. Claro. Para poder darte la siguiente palabra que viene y darte una respuesta con sentido. No es un buscador. No, estamos claros. Pero también es lo que hemos descubierto del uso que le estamos dando ahora, porque en el fondo creo que mientras esas cosas van creciendo, mutando, también uno le va a encontrar nuevos usos, como por ejemplo el de la programación, pues claramente. Antes como que uno le hacía preguntas, te tenía respuestas, pero hoy en día tú le puedes pedir y puedes hacer consecución de órdenes o de requerimientos y ya empezar a generar como una acción, que es parte de lo que es la propuesta de los agentes, pues, ¿cachai? Es como utilizar la integración continua con la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me pasa que claro, la inteligencia artificial parte, por lo menos en el mundo de la programación, en los últimos 3 años con el Copilot, como con esta idea de Microsoft y al final si tú estabas programando, lo que hacía era anticiparse a la jugada, por así decirlo, en palabras básicas,
y te va diciendo qué es lo que tú probablemente vas a codear después, entonces vaya apretando tab, tab, tab y vaya avanzando y te va codeando. Muchas veces se equivoca y este del Composer de Cursor lo que hace es que tú le puedes dar el contexto con tu propio trabajo o el mismo repositorio y vas creando esa interacción. Entonces es distinto cuando yo le doy toda la información, dejo que lea el código que ya tengo, las funciones que ya tengo, los llamados APIs que ya tengo, y le digo, ahora necesito hacer un dashboard que vaya a hablar con estos lugares. Ahí ya le está dando un contexto que es totalmente distinto. Por eso, volviendo como unos pasos atrás, para una persona que no tiene el conocimiento técnico, te puede ayudar a hacer el prototipo, pero quizás ocupando Claude directamente, con los artifacts que tiene, que tú le dices, genérame un checkout. Y te va a generar un checkout y vaya a tener la parte visual y tú después vas a poder agarrar ese código HTML y ocuparlo en una página si quisieras decir simplemente un checkout. Sí. Pero es distinto a llévame del Figma, del diseño de Figma al código. Pero, y así va y... pero ahí hay una pregunta candente que la voy a tirar ahí. ¿Podría reemplazar Figma y podría reemplazar a los desarrolladores frontend? Tun, 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 tun. Porque en el fondo se podía iterar rápido y así interfaces que son funcionales, tú podrías de alguna manera hacer un Figma 2.0, pienso yo, ¿cachai? Lo estoy tirando en la mesa nomás. Sí, mi punto de vista, yo creo que al desarrollador junior lo va a reemplazar sí o sí. Ya. Sí. Y ahí hago la comparación que tú hablas de hacer el prototipo y llevarlo a producción. Sí, claro. O sea, son dos cosas muy distintas. Desde el prototipo, fácilmente tú lo podrías ocupar algún LLM o algo así. Cuando estás hablando de producción, hay cosas mayores, porque imagínate, mi campo, la seguridad, el hacking, aún no hablamos de los LLM injections, que son los prompt injection, y también las particularidades que tiene hoy en día la inteligencia artificial y las posibilidades de hackearla. Sí. Que también está latente. Sí, claramente. Ojo con eso. Sí. Claro, ahí está cuánta seguridad hay entre el llamado a la API que tiene tu propia aplicación con ese camino que hay entre OpenAI o el modelo que ocupe y tu aplicación. En ese camino ahí está lo que Eduardo dice ahí. Sí, pero volvamos un paso atrás, antes de embarcarnos en este viaje en donde diseñamos algo con este modelo y lo tiramos a producción, vamos a hacer ese juego. Pero antes de eso como que ya tenemos como, entiendo yo, ciertos como entendimientos, ¿cierto? Primero que necesariamente uno tiene que tener una base de conocimiento, ¿estamos de acuerdo, cierto? O sea, tú lo dijiste, Antonio, siquiera saber qué framework o qué tech stack vaya a ocupar, ¿cierto? O sea, es muy diferente decir... hazme ¿cómo se llama esto? Un Spotify o solamente en HTML o en React, ¿cierto? Es como muy diferente, ¿sí o no? ¿Ya? Y ahí esa sutileza tiene una capa de conocimiento, ¿cierto? Evidentemente después todo lo que viene con el deployment, que bueno, que hoy en día se ha facilitado mucho en las herramientas que incluso nosotros ocupamos. Entonces entiendo que ahí tenemos como un acuerdo, ¿cierto? Que sirve como un poco para iterar, pero sirve también con conocimiento, ¿ya? ¿Qué recomendaciones nos le diríamos nosotros a la gente que está en esa parte del proceso o que son desarrolladores más junior? Tú que tenías, ustedes dos que tienen un montón de experiencia. Hágale. Bueno, hay un modelo que me gusta mucho que se llama el DevSecOps, ¿Ya? que es como, por el ámbito, obviamente, siempre yo tengo el foco en la seguridad, de cómo construir soluciones robustas y que duren en el tiempo. Es que participar desde el diseño hasta la integración en producción de los sistemas, analizando riesgos. Por eso, claro, a mí me hace mucho ruido lo que tú comentabas de, claro, utilizar estas herramientas para generar prototipos, está súper, llevar a producción es otra cosa, porque también me pasa que desde afuera se puede creer que se está utilizando mucho. ¿La utilizamos? Sí. ¿La utilizamos bien? Sí. Pero ojo, tenemos una separación del mundo no productivo y productivo, donde estamos desarrollando software de calidad, software sin tendencia a cero de riesgo y que pueda ir mutando durante el tiempo. Entonces, claro, nos apoyamos de todas las herramientas, sí o sí, pero el nivel experto, la seniority que puede tener cada uno de los ingenieros que está desarrollando los productos, se nota en lo que se está entregando. Pero ahí tengo una pregunta a ti, Eduardo. ¿Tú no creís que un desarrollador junior con esta herramienta y iterando puede aprender más rápido? Va a aprender rápido, pero también me da un poco miedo lo vago. Claro, o que aprenda mal, digamos. Abusar de tanta información sin profundizar. Porque cuando te encuentres con un problema real,
tus conocimientos siempre van a estar apoyados de algo que pensó por ti. O sea, por ejemplo, si tú vas a YouTube y pones quiero hacer un clon de Twitter, de Spotify, va a haber un tutorial de 4 o 7 horas donde una persona lo va a hacer. Exacto. Sin embargo, una cosa es el código de tutorial y otra cosa es el código de producción. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque al final, si tú, lo hablábamos con Eduardo en el avión, si tú vas a generar por ejemplo, yo quiero hacer Spotify. Ya, perfecto, empecé el código, sigo el tutorial de YouTube y lo logro hacer y lo replico. Y tengo una base de datos y tengo todo conectado y está funcionando y tengo el UI y se ve todo y funciona igual. Otra cosa es, todas esas escenarios que quizás es lo que a mí más me ha costado como del aprendizaje es, una cosa es que las cosas funcionen, perfecto, check, ese es el código tutorial, la cosa funcionó. Otra cosa es cuando tú empiezas a ver, ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Y empiezas a ver como ese árbol de decisión, porque es ahí donde la seguridad empieza a tener un problema y ahí donde tu aplicación en producción se genera un problema fuerte. Y no necesariamente en seguridad, también en lógica, po. Muchas veces los casos que uno no... O sea, undefined, te tira un valor y se quebra toda la aplicación porque no se pensó en esa. Entonces, claro, te permite iterar y te permite el LLM o la inteligencia artificial. ¿Puede reemplazar al junior? No creo que lo reemplace si es que el junior tiene fundamentos fuertes. Es decir, si sabe perfectamente cuáles son esas variables que, no sé, que la password no esté en una string o como una palabra, sino que esté como cifrado, y así y empezar a ver las distintas como funciones que uno va viendo en los distintos escenarios, te va a ayudar y te va a permitir que el junior no sea reemplazado. El junior lo que va a hacer es que probablemente va a poder hacer más cosas en menos tiempo de lo que uno quizás se demoraba antes, totalmente. Pero no sé si lo reemplazaría, lo hablábamos con Eduardo también, como quizás de aquí a 3 años más el desarrollador senior va a tener aún más peso, porque va a haber una masa de gente que ya existe que sabe programar. Yo puedo contratar a un programador y me va a hacer la pega, pero eso no implica que la aplicación quede robusta. Sí, y estamos 100% de acuerdo, ¿no? Y Eduardo, ¿qué opinas tú? DevSec. Me encanta decirle a DevSec a Eduardo. DevSec. Sí. Oye, les quería comentar. Nuestro hacker amigo de Mountain Creative, advisor de seguridad, todo. Como el mundo DevSec en nuestro equipo, ¿no? Ha dado conferencias en Argentina, todo. Para los que se perdieron el capítulo 1. Así que... Sí. Hoy les voy a dar un dato curioso. Digo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un junior y un senior? No. ¿Quién se demora menos en encontrar la información en Google? ¿Cómo tú te puedes definir como un profesional senior? O sea, no sé si las normas se aplican a todo. Hay normas particulares que tú nos quieras compartir, Eduardo. 10.000 horas expertas. Pero ¿sabes qué? Ayer mismo escuché un podcast que desmitificaba las 10.000 horas. No te creo. Te lo juro por Dios. Y lo voy a traer en la mesa, porque decía que en el fondo las 10.000 horas, que el gallo que había escrito el tema de las 10.000 horas, este era... No puedo, ¿cómo se llama esto? Traer el nombre de la persona, pero vamos a traer acá abajo, vamos a tener específicamente quién es para que vean. El 10.000 horas. Claro, para que no sepan que no crean que estoy inventando. Pero hay un nuevo concepto que se llama Dark Horse, el aprendizaje Dark Horse. Y que en el fondo el Dark Horse es el concepto del caballo que viene de la nada, ¿cachai, no? Entonces, lo que te hace experto en cualquier tema es la habilidad de ir aprendiendo algo sobre la marcha, y los gallos que son muy, muy expertos, en el fondo lo que hacen es que han ido cambiando de muchos rubros en mucho tiempo. Entonces tienen una visión de poder integrar el conocimiento de una manera distinta. Entonces se hacen preguntas sobre el conocimiento, se plantean problemáticas, se plantean desafíos y lo van iterando. ¿Por qué? Y le voy a dar el dato rosa. Porque 11.000 en promedio era 11.000 y tantas horas que te hacía un maestro de ajedrez de manera internacional. Pero esas 11.000 horas no validaban que efectivamente tú fueras realmente bueno. Y en la Copa del Mundo de ajedrez, habían gallos que tenían menos de 10.000 horas de aprendizaje y otros que tenían mucho más de 10.000 horas de aprendizaje. Entonces, en el fondo, era el mindset de cómo tú aprendías, ¿cachai? ¿Y te gustó eso? Me encantó porque me sentí identificado. Bueno, obviamente lo hice propio. Dije, por fin, ese soy yo. Ese soy yo, estaba hablando de mí. ¿Cachai? No, pero aparte de las 10.000 horas, ¿cómo definirías tú, Antonio, un desarrollador junior de un senior?
Bueno, Los seniors son más pesados, eso yo. bueno, ahora que tú mencionas ese podcast, lo voy a ver. Sí. Claramente el know-how que vaya adquiriendo, el conocimiento, las ganas de aprender, ser quisquilloso, sí o sí. Nuevamente, el concepto no ser vago, estudiar mucho. Sí, Y hay un concepto que me encanta, que es pensar fuera de la caja. de todas maneras. Se entrena. Sí, Hay entrenamientos para eso y creo que es súper útil para buscar soluciones innovadoras, destacarse del resto, que es lo que estamos, ¿no? de todas maneras. Oye, Yo creo que lo del senior tiene que ver con como cuántas veces hay encontrado los errores y al final uno va aprendiendo de esa experiencia, porque Sí, claro. el conocimiento en general no va, o sea, no va a variar tanto por los fundamentos, pero a largo plazo quizás yo ya hice esa misma funcionalidad 10 veces, si soy más senior que otro. Y otro está recién empezando lo va a hacer, pero ya después de la tercera quizás ya somos iguales. Entonces, el seniority creo que tiene que ver con eso, como con la experiencia de cuántas veces me he enfrentado a esos problemas y como dice Eduardo, cuántas veces he ido buscándole otras perspectivas o he ido aprendiendo de que, claro, yo antes lo hacía así, pero me di cuenta que no estaba tomando en cuenta este otro lado y este otro lado, y eso es lo que te da el seniority, como Claro, que creo que ahí está como un tema que había alguna, lo vi en el Fintualist, pero como algo que hablaba, ponte tú, que el creador de Y Combinator, este VC de California, del modo founder y el Lo modo leí. de cómo el fundador de estos startups tiene otro concepto en la cabeza distinto a el manager que podría ser Claro. que llega y que hace hace lo mismo que ha hecho en otras empresas y que es muy bueno, pero que no se aplica a Claro. lo que son a la velocidad de los startups, a cómo uno se pone en todas las posiciones. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso. El señor Iri te lo permite, pero volviendo a esa lógica y lo hablamos con Eduardo, no es que nos moleste, pero nos disgusta mucho eso de que si yo tengo un seniority, me lleven a un puesto de manager donde tengo que manejar un equipo cuando en realidad uno quiere seguir haciendo lo que le gusta. Sí, claro, por supuesto. Está porque como sí, como la pasión por desarrollar soluciones. Pues, mira, yo creo que nosotros hemos solucionado eso de una manera en encontrar equilibrios en el equipo. Entonces, encontrar personas que tienen experiencia, senior, no tan senior, y un equipo que es como complementario, porque en el fondo, si tú lo veías en cualquier tipo de equipo, tanto de fútbol y todo, no puedes tener solamente veteranos y gente junior, pues, o sea, como que se complementa, porque la diversidad de conocimiento y la diversidad de miradas también te permite avanzar más rápido, encuentro yo, ¿cachai? Y yo creo que todos los equipos tienen que tener gente con experiencia, tienen que tener gente, no tener súper especialista, gente más generalista, ¿cachai? Como para ser un humano o un equipo que genere productos que sean como reales, ¿cachai? ¿No? que todas las personas, desde edades, o sea, personas, ¿cómo le llamaban a los boomers? No, Como te decían a ti. yo estoy ahí, boomer. No, generación X. O No, que soy no sé, millennial, no sé soy cuál- del 81. No sé qué Entonces, generación somos nosotros. Antonio tiene que saber qué generación somos, ¿no? Probablemente somos un millennial y estamos locos Sí. del millennial. Sí, los tres Después millennial viajamos Z. 1000 kilómetros, entonces imagínate. Sí. Somos millennials. Millennials. Yo soy millennial. Hoy día soy millennial. Sí, pues, tengo en mi currículum eso, soy millennial. ¿sabes? No, yo creo que obviamente es bueno tener el equipo gente joven. No quiero tampoco, por lo que hemos comentado, de los desarrolladores junior o cualquier tipo de profesión junior, bajarle su nivel. Para nada, son personas que son muy necesarias. Todos pasamos por eso, todos fuimos junior y baby o no sé cómo se llaman más abajo y de algún modo vamos creciendo gracias también a la colaboración, que también es un tema súper importante en el desarrollo de tecnología, de innovar soluciones, que es ser colaborativos entre nosotros. Sí, claro. El conocimiento, 1 más 1 más 1 son 10, Sí. y eso está claro hace mucho tiempo. Sí, yo creo que lo que más me dan ganas de cambiar un poco del junior es que no sea como qué funcionalidad quieres que haga, Sí. estamos de sino acuerdo. que sea como cuál es el problema y que uno pueda conversar el problema en base a qué es lo que él cree que es la solución en vez de qué quieres que haga. Porque al final yo Sí. es como que estoy haciendo micromanagement, como quiero que hagas esta funcionalidad que cumple esto. No, este es el problema que tiene el cliente o este es el problema que tiene la aplicación que estamos haciendo. Esto es lo que queremos resolver. ¿Cómo se te ocurre a ti? Y ahí le hay como un poco el espacio para que se transforme en un generalista porque va a entender, no sé, si fuese un e-commerce o si fuese, va a entender, ok, entonces tengo un lado que es el lado operativo. Y para la operación tengo el packaging y eso o el courier y tiene que comunicarse entonces que entiendan los distintos, es como cuando uno trabaja en una empresa grande,
por más que tú te tuviera la mejor solución, tenés que ir a negociar con el área ABC y tenés que entender los requerimientos de todas las distintas áreas para que puedan llevarse a cabo y que todos se sumen a tu proyecto. Sí, pero Acá un eso- poco lo mismo de que el compadre pueda entender, aunque sea junior, de que existen soluciones, pero que tú puedas proponer, que no sea... la solución, finalmente. Exacto. ¿Por pero qué ahí, tú crees que Antonio, esta es? Antonio, eso también viene de la experiencia de vida también que tienes tú, porque como lo hablábamos al principio, o sea, en el capítulo anterior, ¿cachai? Tú tenías un background que ingeniero comercial, trabajaste en Red Bull, y eso te abre completamente la forma en cómo, distinta la forma en cómo se proyecta la tecnología. Es muy diferente a una persona que fue a la universidad a estudiar ingeniería en informática y como que de alguna manera sabe construir o su mente le dice que tienes que construir esta solución, ¿cachai? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que las soluciones deberían tender a ser más naturales, no tan funcionales, a resolver el problema y no solamente la funcionalidad, ¿cachai? ¿No? O sea, no, Estoy no 100% tengo de problema acuerdo con la contigo. funcionalidad, tengo problema con cómo la persona ve que debe construir eso. Si lo ve porque le están diciendo que tiene que hacer algo o es porque él realmente lo cree y le dio vuelta en su cabeza y dijo, sí, esta tiene una solución, porque al final eso lo hacís pensar. Pero ¿cómo lo El resto es que entretís, sea po? un robot y que ese que no piensa va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. El Ya. otro me va a generar un valor y no va a ser reemplazable. Ya, ahí tenía un súper punto. Entonces, ¿cómo entrenamos o ayudamos a entrenar o le damos consejos a esas personas para que puedan entender que esa forma de pensar, out of the box, o también no solamente la funcionalidad, puede ser entrenable? ¿Qué les recomendarían ustedes? Leer. Claro, leer, libros, no leer- sea, libros. no leer TikTok. leer libros, escuchar a gente, o sea, al final los podcasts lo que tiene, por lo menos lo que yo le veo el lado más bueno, sea video o podcast, lo mismo es que tú tenías una persona que te está enseñando de manera gratuita. Mm. Muchas veces lo puedes ver por YouTube, por ejemplo. Sí, claro. Y te está enseñando de temas que quizás no tienen que ver con lo tuyo, pero mientras tú estás escuchando a alguien, no sé, un compadre que te habla de biología, Mm. de repente hay un clic que se pega en tu cabeza, pero si tienes esa apertura de escucharlo y de ver cómo eso se puede llevar a cabo en mi vida, en mis problemas, y ahí vas encontrando la solución y eso es lo que te permite como, oye, ¿sabéis qué? No había visto este punto de vista de cómo, no sé, pues, mantener un hábito o el Atomic Habits, ¿cachai? Mm. ¿Cómo yo puedo llevar un hábito y eso quizás lo puedo llevar a hacer más deporte y salir a caminar o lo que hablábamos, cuando estoy lavando platos, las ideas decantan Sí, claro. y encuentro una solución y tengo ese aha moment que no lo tenía antes. Al cambio, si yo voy, hago mi pega, hago la funcionalidad y me voy para la casa y sigo pensando en mis otros intereses, no voy a tener ese aha moment porque no lo estoy viendo como un problema, lo estoy viendo como esta es mi pega y listo. Creo que ese es el cambio que se está generando hoy en día con la velocidad que tenemos para generar nuevas soluciones. Entonces recapitulemos, ¿ya? Tenía un Don comentario. DevSec, por favor. Tengo un comentario. Leí un- Hackee la conversación entre inmediatamente. Sí, ¿no? no, es que justamente lo que estás hablando, hay un libro muy bueno que habla así, cómo ser un ingeniero vago. ¿Ya? Porque me encanta la palabra vago, porque no quiero ser vago. No, El pero antivago. es genial, ¿Mm? porque él te dice, todas tus tareas rutinarias, automatízalas y vas a ser un vago tomando café y ver que todo esté funcionando. De más. Y yo creo que esa es una súper buena forma de ir convirtiendo, por ejemplo, a un junior en un senior. Porque ¿Tomando café? no le van a estar diciendo qué es lo que debe hacer. Claro. Él se debe dar cuenta de lo que debe hacer para hacer su vida mucho más simple. O sea, yo programo todas mis actividades. Porque soy vago, me encanta. Quiero tomar café y ver cómo No, pero están en también verde porque mi eres un icono. fanático de la automatización también, po, weón. O sea, y porque hay aprendido a automatizarlo y te resulta, también eso es cierto. Po. Sí, sí, sí. O sea, sentí placer en ver cómo se automatiza todo. Po. Es Sí. como... Diga, voy a dar un dato. Yo salí de la universidad el año 2006. Llevo un tiempo acá. Oye, pero recapitulemos para el tema inicial que es como inteligencia artificial en el desarrollo y todo eso. Entonces, hemos conversado y tenemos ciertos acuerdos. Primero que las herramientas de inteligencia artificial, que Cursor, con Claude o lo que sea, hoy en día sirven, ¿cierto?, para iterar prototipos de ideas más rápido, ¿cierto? En el fondo nos dimos cuenta, o lo que hemos conversado, es que necesariamente eso tiene que tener una base de conocimiento de programación. Entonces, una persona que, por ejemplo, tomara un bootcamp o tomara curso online o lo que fuera, le serviría para ir más rápido, ¿cierto? Pero de alguna manera tiene que tener base de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Sí. Lo que le llamamos semántica y sintaxis.
Sí, ¿cierto? sí, Instrucciones sintácticas. sí, y la lógica de programación y entender Yo cómo lo que funciona, agregaría básico. ahí es que la inteligencia artificial te funciona, o como yo lo pienso, es un colega y que me permite ver otros puntos de vista. Entonces yo muchas veces lo he ocupado para hacerle preguntas respecto a un tema que yo creo que esta es una solución. ¿Qué otros temas, qué otros puntos tú le puedes ver desde esta perspectiva? Entonces lo voy ocupando para que me abra los ojos de lugares que yo no veo De todas o que maneras. yo no sé. Entonces ahí va a ir como mutando un poco y como diciendo que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo. No. Si enfocáis en hacer, ir a buscar algo y traerlo todos los días, probablemente sí, te va a reemplazar. Pero si yo lo ocupo para cómo va a poder ayudarme a ver otros puntos de vista, que no sé, pues, si fuera de seguridad, oye, ¿qué pasa con la conexión que estoy haciendo en este minuto con el punto A y el punto B? Y me empieza a dar distintos tipos de maneras de hackearme, eventualmente voy a aprender que soy muy hackeable, que no lo sabía. Claro. Entonces Sí. lo voy ocupando como para como poder llegar a ese otro punto de vista distinto sin tener que ir a contratar a alguien, por ejemplo. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Pero tú lo mencionaste en la última línea, Antonio, que en el fondo hay una diferencia entre esa iteración inicial y pasar a producción, y lo pusiste ahí como un detalle que le quiero hacer doble clic, porque sí, uno puede aprender también de ese error, ¿cachai? ¿Cierto? Pero ¿qué tanto estáis dispuestos a cometer el error o sacrificar por ese aprendizaje? ¿Cachai? Entonces aquí pasamos como a la segunda parte, que en el fondo es entender si esas herramientas hoy en día sirven para escalar y transformarse en un producto. Pensando que yo vi unos tutoriales en YouTube, aprendí a ocupar los LLM, logré tener una aplicación, tengo ¿cómo se llama esto? Mi Spotify, copia de Spotify que está funcionando y lo despliego. ¿Qué pasa? DevSec. Pasa que ahora comienzan las derivadas, pues. ¿Ya? Porque estás hablando de un desarrollo funcional y me gusta llamar eso como desarrollos de camino feliz. ¿Ya? Es como ingresa tu fecha de nacimiento y tú la ingresas. Ujú. Y si ingreso una letra, se cae, pasa lo mismo. El desarrollo de caminos felices hay que tener mucho cuidado. Entonces, tengo la impresión que ese tipo de desarrollo puede caer en eso. Y aquí hay que ir acoplando algunas derivadas. Por ejemplo, yo tengo mi producto, es innovador, funciona. ¿Qué hago para que sea estable? Mm. ¿Qué hago para que se mantenga en el tiempo? Aparte de estar innovando, hay otras derivadas que se deben preocupar, ¿Cómo cuál es, por ejemplo? como la seguridad, ¿Ya? que no te hackeen. O sea, ¿qué empresa chilena hoy en día quiere un ransomware encriptando sus bases de datos? Y es más común de lo que uno piensa. En este minuto hay una empresa que está llamando a otra empresa de seguridad que le dice, por favor, quiero rescatar. Y créeme que nadie está dispuesto a ir a negociar bajo un puente para pagar algunos dólares para recuperar su base de datos. Entonces ahora empiezan temas como, ¿y yo hago backup de mi información? ¿Restauro esa información? ¿Cuánto es el tiempo en el RTO? ¿Cuánto me demoro en volver mi producción estable nuevamente después de un ataque? O sea, a todas las empresas del mundo. Mira, hay un dicho muy bueno. Mira, aquí va un dicho. Dicen que el 50% de las empresas han sido hackeadas y el otro 50% aún no lo saben. Aún no lo sé, no tenemos poder. Claro. Es un Oye, buen dato. Pero ahí, bueno, tú, para los que no vieron el capítulo número 1, donde presentábamos a Eduardo, tú tenías una experiencia potentísima en el mundo de la ciberseguridad, po. O sea, desde eh, Mercado Libre, ¿cachai? Falabella, Registro Civil, Hábitat, ¿cachai? O sea, y la Cámara Nacional de Valores, creo que era, ¿sí o no? Depósito Central de Valores. O sea, ya, o sea, una conceptualización de seguridad súper potente. Entonces, uno podría pensar, y esta es una pregunta nomás, Eduardo, que tu mirada es súper hiper segura, pues es como el gallo que le pone, que casi fui yo, que le pone casco al niño en la casa para que no se caiga, pues, ¿cachai? ¿Eso es tan así en realidad? ¿Es que realmente te pueden hackear? ¿Es que realmente estás en riesgo? ¿Es que realmente es tan normal? Sí, no soy paranoico, ¿Ya? pero Es que es una buena sí. distinción. Pero, por ejemplo, sí o sí uso doble factor de autenticación a todos mis sistemas donde tengo centralizada información. O Ya. sea, no tengo mi POSIT en el monitor con mi clave. Como Entonces, Mr. Beast. Exacto, si un día me va a sacar una foto, no va a salir la password. Ya. Pero sí, yo creo que todos los sistemas pueden ser hackeables, Ujú. pasa.
hay que preocuparnos por ello, hay que invertir en ello y está de la mano con nuevamente estar colaborando con los equipos de desarrollo, comentándoles la importancia de la seguridad desde el diseño de una solución, porque cuando tú descubres una falla de seguridad en producción con un producto que está en funcionamiento, el costo es gigante. ¿Ustedes conocen el caso de Target? ¿No? El caso de Target es una tipo empresa tipo Walmart, donde En Estados Unidos, en sí. Estados Unidos. Ujú. Se lo hackearon hace mucho tiempo, en el año 2008, creo. Y obtuvieron todas las tarjetas de crédito, porque generaban tarjetas de crédito por la casa comercial Sí. para comprar ahí, Sí. y aparte se servían a otros comercios. Y los hackers expusieron esta información en internet, en foros y todo. Entonces la empresa dijo, perfecto, vamos a regenerar todas las tarjetas, porque no estaban esta cosa de las tarjetas digitales, vamos a regenerar todas las tarjetas físicas. Eran 80 millones de tarjetas y cada tarjeta costaba $36. No, pues, o sea, Multiplica. La empresa imposible, pues. O sea, quebró y alguien la resucitó en el último segundo y pudo resistir este ataque. Pero fue su quiebra inminente. pero por ejemplo, nosotros, tú podrías explicar mejor, Antonio, el tech stack que ocupamos y cómo desplegamos, que en el fondo uno también debería pensar que esas empresas tienen ciertos parámetros de seguridad que también como que te protegen un poco, po, ¿no? Claro, al final cuando uno ocupa como las plataformas, no sé, en el caso de Supabase que ocupamos de base de datos, Vercel para hacer de repente el deployment de nuestros proyectos con Next.js, o en general esas dos tienen sistemas, pero ayer justamente estaba viendo un tweet donde alguien ponía como todo su sistema y aparecían todos como, le tenemos que contar o no, como lo hackeable que es, y después ponía como tengo AppTouch para Sí. protegerme. ¿Cachai? Como que yo creo que nada no es hackeable, no hay soluciones, pero volviendo como al punto inicial de la persona que quiere partir y tiene una idea, ¿le va a servir la inteligencia artificial? Sí. Mi miedo, o lo que hablamos con Eduardo en el avión, era el problema va a ser cuánto de eso va a llegar a producción, que va a ser código feliz. Y ahí es donde se va a generar un problema a futuro, porque vaya a tener vaya a tener una infinidad de productos o servicios que van a ser increíbles y que quizás son útiles y que no tenemos hoy en día, de todas maneras. El problema de eso es después cómo van a manejar tu información. ¿Qué tanta responsabilidad va a haber de su lado con el manejo de tu información? La información de tu hijo, tu tarjeta de crédito, la cuenta del banco, lo que sea, que manejen. Y es ahí donde está por lo menos lo que hemos conversado, donde se levanta esa como banderita de, ojo, toda la inteligencia artificial nos va a ayudar, sí, nos va a permitir iterar más rápido, sí, pero hay que tener ojo con ese lado de siempre igual es bueno tener a alguien experto, sea en seguridad o en programación, que tengáis estos flujos de cómo llevarlo de development a producción para poder de cierta manera protegerte y tener pensado qué pasa, o el típico caso que aparece en Twitter, me hicieron un ataque de DOS y la cuenta me salió $50.000 en Amazon Web Services de la noche a la mañana. Sí, tal cual. Sí, claro. Que ese es Es clásico. el temor, claro. ¿Y qué es lo que hace una hora? Le pone como la alarma de que si pasa cierta... Porque no hay una solución de seguridad, es una solución de te pongo un límite de presupuesto y si pasa eso te pauseo o te boto todos los productos que tenéis. Claro, ya, no tengo que pagar $50.000, pero mi prestigio como producto, como servicio, se fue a las pailas. Entonces tenía esa... Obviamente. Sí, bájate los servicios. Pero, o sea, no quiero asustar a los que nos están escuchando, pero en el fondo, yo creo que un poco la gente, o sea, o en general las empresas o las personas que están tratando de construir algo, se tientan mucho al ver que hay soluciones más rápidas, más baratas y que pueden lograr su objetivo inicial. ¿Cachai? Por ejemplo, si yo quisiera, no yo, pero si alguien quisiera fundar una compañía, una startup, ¿cierto? Podría llegar con un MVP que fuera levemente funcional, ¿cierto? Y probablemente levantaría capital y lo mostraría y pasaría esa rueda, ¿cierto? Ahora, eso cuando lo mandáis al mundo real y ya empieza a llegar verdaderamente usuario, tenía el problema, ¿cierto? Y el problema de ese problema es que no va a tener gente que está desde el origen desarrollando la solución para entender cuál fue la razón por la cual se construyó, qué problema estaba solucionando, cuál es la lógica detrás del código. Y que te lo pueda ¿cachai? explicar. Y que te lo pueda explicar también. Tenía un punto ahí muy importante. ¿Cachai? ¿Cómo solucionamos eso?
¿Qué haríamos, por ejemplo, nosotros si hoy día nos llamara una empresa y nos dice, oye, ¿sabes que llegué al MVP? Explotamos con un montón, tenemos 100.000 usuarios y el código está hecho con AI y nos acaban de hackear. Hoy dejamos al experto que le ha tocado en infinidad de casos. Así que... Pero veámoslo de dos perspectivas, porque una es del hackeo y otra es de reconstruir el código. ¿Qué plantearías tú? Hay que revisar ese código, sí o sí. ¿Hay que qué? Revisar el código de fuente. Y hay herramientas hoy en día que te permiten hacer eso de forma automatizada para encontrar estos fallos como fruta baja que le llaman, que es cosas muy fáciles de encontrar. ¿Por qué le llaman de fruta baja? Porque son muy fáciles de encontrar. Como el hanging fruit, es cuando está el árbol que está colgando, entonces llega y ¡pup! Lo agarro. La fruta baja. Hay algunos modelos de SaaS que te revisan código de fuente y te buscan vulnerabilidades básicas, y hay proyectos que son de DaaS, que son dinámicos, o sea, ven la aplicación en vivo y ven cuáles son tus falencias, finalmente, tus vulnerabilidades. Lo importante es saber cuál es el tipo de hackeo, porque el hackeo general es disperso. O sea, un ransomware hoy día, volviendo al tema del ransomware, te encriptan tu base de datos, tus productos y dejas de existir. Sí, y yo he escuchado... Sí. Por eso, volviendo al tema, normal. DevSecOps, unimos el área de desarrollo, unimos el área de seguridad, unimos el área de operaciones. Somos como el full stack del desarrollo de un producto, desde el diseño hasta la implementación, y yo creo que es un muy buen consejo. Antonio, ¿cómo tomaríamos eso? Uno, esperando que las funcionalidades no sean tantas porque un MVP, entonces por último podríamos tratar de reconstruirlo, pero creo que es un poco lo que mencionaba con Target, o sea, el costo de oportunidad que vaya a tener de tener que reconstruir el código, de tener que probablemente contratar 10 desarrolladores para que sea más rápido, porque ya está en producción, Sí, claro. ya tenéis 100.000 clientes, está un poco jodido. Sí. Como que la solución, para mí, por eso, en mi cabeza funciona de que es mejor sentar bases como estructura sólida antes de avanzar como a la velocidad de la sociedad y construir y después darte cuenta que, uy, mi casa de cartas se cayó una y quedó la cagada. Y ahí es donde, como que lo hablamos con Eduardo también, te llaman, oye, me pasó este problema. A mí me pasa regularmente en algo más básico. Tengo mi sitio en WordPress y ahora la página está en blanco. Y te das cuenta, te metí un poquito al cPanel y te das cuenta que lo hackearon y que le metieron un ransom o que le metieron algo y tenéis que limpiarlo entero y después decir, ya, no me voy a dar, le tengo que cobrar muchísima más plata si es que quisiera que le limpie la base de datos completa. Otra cosa es cuando te la encriptan y te la quitan. Claro. Y ahí perdiste información que ya, ¿qué vaya a hacer? Oye, expuse a todos mis clientes, por eso digo, hay temas de seguridad que quizás se nos van de las manos y que son para extenderse infinito tiempo para poder hablarlos con Eduardo, pero el reconstruir el código yo creo que en mi cabeza es mejor demorarte más. Probar el MVP con algo que sea fácil y válido, perfecto, lo probáis con clientes y de ahí ponerte a construir la base sólida, porque si no después es muy caro. Oye, yo encuentro que me imagino que vamos a repetir capítulo 3, o sea, lo vamos a hacer de todas maneras. Yo creo que le vamos a tener que poner un nombre especial a estas tertulias codísticas. ¿Ah? Pero nosotros estamos desarrollando cosas bien choras y que tienen esos componentes y de alguna manera igual hemos encontrado soluciones, ¿cachai? Porque en el fondo ocupamos herramientas de inteligencia artificial para poder iterar más rápido. Hay una dinámica en nuestra empresa que es que queremos agregar velocidad, ¿cierto? Eso tiene conversaciones internas, pero al mismo tiempo los tenemos ustedes dos, ¿cachai? ¿No? Que nos ayuda a construir una idea con una visión más sólida también de futuro, ¿cachai? O sea, como que en el fondo cuando estamos iterando rápido, también están ustedes para saber cuál es el costo de iterar así rápido o las prevenciones que hacemos constantemente para que no nos pasen las cosas que normalmente pasan en las aplicaciones que no tienen que no son tan thoughtful de alguna manera. O sea, yo creo que tenemos el letrero que dice no desarrollo caminos felices. ¿Ah? Claro. Cuidado, perros. Cuidado, el perro bravo. Aprender ese camino de lógica, de ponerse en los escenarios de me mandaron la fecha con una letra, no tengo que dejar que pase, si pasa, que no me quiebre todo el código. Sí, claro. Es como los típicos errores, pero eso, creo que hay pues lo he aprendido últimamente entre leyendo y viendo de el código feliz, como le llamas tú, como de camino feliz, que es como código de tutorial, que son cosas que funcionan. Pero en la vida real
O sea, a quien no le ha pasado que tiene el código en el computador, lo hace el build, funciona, se construyó, ya, lo llevo a la infraestructura que sea de cloud, etcétera, lo construyo, falla. Lo llevo, no puedo entrar. Y empiezan a fallar y decir, pero ¿cómo? Claro, ya existen soluciones, existe Docker, etcétera, pero hay puntos donde uno dice, ¿por qué pasa esto? Y ahí es cuando empezáis como, ya, vuelvo para atrás, ¿qué hice mal? Y en ese proceso del que hice mal, creo que uno se demora más tiempo que tratando de hacerlo bien desde el minuto cero. Esa es como mi pelea interna constante, Sí. de cómo podemos iterar rápido, pero tomando en cuenta de que no nos va a tomar más tiempo después arreglar Sí. todo lo que Pero tenemos por hacer. esa forma de pensamiento le agrega un montón de valor a los equipos en general, porque en el fondo, por regla general, no hay mucho pensamiento crítico, po, weón. Y el pensamiento crítico es necesario para construir soluciones que sean estables, ¿cachai? Y que sean ni siquiera escalables, sino que agreguen valor. Porque en el fondo todo me ha tocado acá en el podcast que como el tema recurrente es la escalabilidad, pero muchas veces no es eso, es solamente la agregada de valor, y la agregada de valor es que algo que funcione bien nomás, ¿cachai? También. Nada, pues mejor segundo capítulo, vamos agarrando camino, ya que por lo menos yo no voy al gimnasio, pero estoy agarrando ejercicio con ustedes, chiquillos. Tenemos que repetir el próximo tema, vamos a pedirle a la gente que un poco nos pueda decir qué quiere que los comentemos. Sabemos que nuestra única intención es tratar de compartir nuestro conocimiento abiertamente, ¿cierto? Así que, muchas gracias de nuevo, Antonio, Eduardo, por pegarse el pique de Puerto Montt a venir a Santiago. Y bueno, ahora almuerzo tradicional de Mountain Creative, de podcast.com /, no me cagues, código Cristo. Eduardo, Gracias por la Antonio. invitación, Rodrigo. Pero si es nuestro gracias podcast, por la pues chiquillos, nada de invitación, ya tenemos que salir de las neblinas y salir Al a mundo que, real. a que el mundo real nos vea. ¿Ah? Eso, exacto. ¿Cachai? Aprendiendo todos los días, esa es la clave. Aprendiendo Exacto. todos los días. Y leer mucho. Leer mucho, ¿sí? Sí. Sin duda. Leer en TikTok.